Era una tarde de un verano implacable, de esas que derriten el asfalto y hacen vibrar el aire, que encontramos a doña Leonor, una mujer que parecía cargar sobre sus hombros no solo las cestas de verduras que vendía, sino también el peso de un tiempo que se resistía a cicatrizar. Sus 60 y tantos años eran visibles en las arrugas profundas que se anidaban en los rincones de sus ojos, marcas de sol y de lágrimas, pero sus ojos, esos ojos aún guardaban el brillo terco de quien se niega a rendirse. Era una figura conocida en el mercado central, con su sombrero de paja raído y el delantal siempre impecable, a pesar del trajín diario. Su vida, durante 3 largas décadas, era una rutina cruelmente repetitiva: levantarse antes de que saliera el sol, cosechar las verduras en su pequeña huerta a las afueras de la ciudad, arreglar su puesto, regatear con clientes apurados y al final del día contar las monedas, siempre con un propósito mayor que la propia subsistencia. El dinero ganado con sudor no era solo para el pan de cada día o para las medicinas que mantenían su cuerpo frágil en pie. Cada centavo guardado era un ladrillo en la construcción de una esperanza, la esperanza de reencontrar a su hijo, Matías, arrebatado por un incendio devastador cuando tenía apenas 3 añitos. El recuerdo de aquel día, 30 años antes, era un fantasma que rondaba a doña Leonor, susurrándole al oído con cada ráfaga de viento surgiendo en las sombras de la noche. Ella recordaba el olor a humo, el calor insoportable, los gritos de pánico y, sobre todo, ese vacío desgarrador que se instaló en su pecho cuando la buscaron para decirle que su hijo no estaba allí. No había cuerpo, solo cenizas y la certeza de que él se había ido. La policía de la época, con su apatía burocrática, había dado el caso por cerrado. Pero para una madre, un hijo nunca está realmente perdido, mientras el corazón siga latiendo y la fe insista en habitar el alma. Doña Leonor vivía para Matías, para esa búsqueda incansable que se convirtió en la brújula de su existencia. Su casa, sencilla y llena de enredaderas coloridas, era un santuario de recuerdos, con un pequeño retrato descolorido del niño, enmarcado en un rincón de la pared, como un recordatorio diario de que la vida, a pesar de todo el dolor, aún valía la pena. Soñaba con escuchar su voz de nuevo, con ver su sonrisa, con saber que él estaba vivo, en algún lugar. Aquel día fatídico, en el apogeo de la canícula que parecía querer cocinar la ciudad, doña Leonor se preparaba para cruzar la calle principal, sus manos callosas sosteniendo la última cesta de lechugas frescas, el sudor resbalando por su frente y empañándole la vista. El ruido de los coches era un zumbido constante, pero ella, acostumbrada al caos del mercado, seguía su ritmo lento, pero constante. El sol ya comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, una señal de que el día de trabajo estaba llegando a su fin. Poco sabía ella que aquel atardecer bochornoso, que prometía ser uno más de tantos, sería el punto de inflexión, el instante en que el destino, con su peculiar ironía, resolvería tejer una nueva trama para su vida, entrelazando su pasado doloroso con un futuro completamente inimaginable. El aire vibraba no solo por el calor, sino por una tensión invisible que precedía un encuentro que lo cambiaría todo, un encuentro que parecía haber sido orquestado por las propias manos del tiempo. Fue entonces cuando un ronquido grave, casi un aullido metálico, rompió la monotonía de la tarde. Un coche, de esos que parecen deslizarse sobre el asfalto de tan caros, surgió de la nada, rasgando el aire con una velocidad que rozaba la imprudencia. Doña Leonor, con la vista ya un poco empañada por la edad y el sudor, no lo vio a tiempo. Un freno brusco, casi un lamento, hizo que el vehículo derrapara a pocos centímetros de donde ella pisaba, levantando una nube de polvo y caucho quemado.
El corazón de la ancianita se disparó, un tambor descompasado en el pecho que parecía querer salírsele por la boca. Las lechugas, antes verdes y lozanas, ahora yacían esparcidas por el suelo, una alfombra verde aplastada que reflejaba el susto del momento. Ella se tambaleó, las piernas temblorosas, la sensación de que la muerte había pasado rozándola, dejando a su paso un escalofrío que ni el calor abrasador podía disipar. Del conductor, un joven de 20 y tantos, de traje impecable y un reloj que parecía costar más que toda la vida de doña Leonor, emanaba una irritación inicial que era casi palpable. Josué, ese era su nombre, bajó del coche con una expresión seria, listo para proferir alguna reprimenda, quizás un insulto por el descuido ajeno. Sin embargo, algo en la imagen frágil y digna de la señora, encorvada para recoger sus verduras, frenó sus palabras. Sus ojos, acostumbrados al lujo y la indiferencia de la vida que llevaba, fueron atraídos por un detalle sutil, pero que resonó de forma extraña en su memoria. Una cicatriz peculiar en la mano derecha de doña Leonor, una marca que serpenteaba como un río seco, y entonces, como si la escena no fuera ya lo suficientemente extraña, la visión del brazalete de plata que ella llevaba en la muñeca le hizo contener la respiración. No era un brazalete cualquiera, era idéntico, cada detalle, cada pequeño arañazo al que él guardaba desde su propia infancia, una reliquia de un tiempo nebuloso pasado en un orfanato. Una sensación extraña, una especie de reconocimiento primordial, invadió a Josué. No era solo la cicatriz o el brazalete, era algo más profundo, un eco de una familiaridad que no lograba explicar. La rabia se disipó, sustituida por una curiosidad incontrolable, un presentimiento que le roía las entrañas. Él, un hombre de negocios frío y calculador, acostumbrado a tratar con números y a prever ganancias, se vio impelido a ayudar a aquella mujer, no por caridad o por el mero remordimiento de casi haberla atropellado, sino por una fuerza que lo arrastraba hacia ella, una necesidad inexplicable de desvelar el misterio que sus propios ojos presenciaban. Era como si el universo, con su telaraña invisible de conexiones, estuviera finalmente desatando un nudo antiguo, uniendo dos almas que, hasta ese instante, vivían en mundos completamente distintos, pero que, de alguna manera, estaban destinadas a cruzarse de la manera más inesperada posible. Josué, con una voz que intentaba disimular la extraña conmoción, se ofreció a ayudar a doña Leonor, no solo a recoger las verduras, sino a llevarla a casa. La anciana, desconfiada como todo el mundo que ya ha sufrido demasiado en la vida, lo miró con una mezcla de gratitud y reserva. Pero algo en la firmeza de la mirada del muchacho, en la forma en que él le extendió la mano sin dudar, la hizo ceder. Él la llevó hasta su pequeña casa llena de plantas y un buen olor a tierra mojada. Sentados a la mesa de madera rústica, mientras ella ofrecía un café fuerte y endulzado con panela, Josué, sin rodeos, tocó el tema del brazalete. Aquel trozo de plata, simple y gastado por el tiempo, era la clave para algo que él sentía que estaba a punto de desvelarse, algo que conectaba el presente incierto con el pasado olvidado de su propia historia. Él le contó sobre el orfanato, sobre la falta de recuerdos claros de la infancia, sobre lo único que llevaba consigo desde entonces, un brazalete idéntico. Los ojos de doña Leonor se abrieron de par en par. Una chispa de esperanza, de esas que uno piensa que ya se secó en el alma, se reencendió en su pecho. Ella le contó sobre Matías, sobre el incendio, sobre la búsqueda incesante. Describió el brazalete, regalo de una abuela lejana, que ella misma le había puesto en la muñeca al hijo días antes de la tragedia. Con cada palabra, con cada detalle que ella compartía, un escalofrío recorría la espalda de Josué. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada, casi un grito del destino.
Era como si las piezas de un rompecabezas, guardadas en cajas separadas por décadas, estuvieran finalmente empezando a encajar. Aquel encuentro inusual en medio de la calle, la cicatriz, el brazalete, todo apuntaba a una única y avasalladora posibilidad. Por un instante, la mente de Josué se llenó de imágenes borrosas, de destellos de un pasado que él siempre sintió que le faltaba, pero nunca se atrevió a investigar a fondo. Aquel momento, con el olor a café y tierra húmeda en el aire, era un parteaguas. Movido por una necesidad inaplazable de desvelar la verdad, Josué se ofreció a ayudar a doña Leonor en la búsqueda de su hijo. Ya no era una simple ayuda, era una misión personal, un viaje para desenterrar sus propios orígenes. Él, con sus recursos y su influencia, podría hacer lo que la ancianita, con su sudor y sus ahorros, nunca lograría sola. A partir de ese día, Josué se sumergió en la historia de doña Leonor, revisando archivos antiguos, entrevistando a personas que aún recordaban el incendio, cruzando datos con una obstinación que lo sorprendió a él mismo. Cada pista, cada nombre encontrado, cada puerta que se abría o se cerraba era un paso más cerca de una verdad que él ya intuía, pero que necesitaba confirmación. La ansiedad era un nudo en la garganta, mezclada con una emoción que no sabía nombrar. Era como si, por primera vez en su vida, estuviera persiguiendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá del dinero y del éxito profesional. La investigación avanzaba y cada día la certeza de Josué de que él era Matías crecía. Se veía reviviendo momentos, sintiendo olores y sonidos que no existían en su memoria consciente, pero que parecían ecos de una vida que le había sido robada. La esperanza se mezclaba con una ansiedad casi insoportable, la expectativa de finalmente tener respuestas para las preguntas que lo acosaban desde la infancia. Doña Leonor, por su parte, vivía una montaña rusa de emociones. Cada llamada de Josué, cada nueva información que él traía, encendía una chispa de alegría y al mismo tiempo un miedo profundo a la decepción. Se sorprendía mirándose el brazalete que él le había mostrado, un trozo de plata que era el único puente palpable entre el pasado y la posibilidad de un reencuentro tan soñado. Era una danza delicada entre la razón y la emoción, donde el corazón, terco, ya había tomado su decisión mucho antes que la mente. El momento de la verdad llegó con la frialdad de un resultado de ADN. Josué, con las manos temblorosas, abrió el sobre sellado. Las palabras, dispuestas en líneas técnicas y científicas, parecían bailar ante sus ojos, pero una única frase se destacó, un golpe seco que lo golpeó de lleno. No hay compatibilidad de lazos sanguíneos. El mundo de Josué se desmoronó. La euforia dio paso a un vacío repentino, un agujero negro que se tragaba todas sus certezas. La desilusión era un sabor amargo en la boca, un dolor que no se manifestaba en lágrimas, sino en un apretón en el pecho, un desamparo que no sentía desde los tiempos del orfanato. La mente intentaba procesar, intentaba entender cómo toda esa intuición, toda esa familiaridad, podría haber sido un engaño tan cruel. La verdad biológica chocaba con la verdad de su corazón y por un instante el caos se instaló en su alma. La noticia, claro, golpeó a doña Leonor como un rayo. El brillo en sus ojos se apagó y el rostro, ya marcado por la vida, se llenó de una tristeza profunda, casi ancestral. Era como si el destino se hubiera burlado de su esperanza, ofreciendo un atisbo de felicidad para luego arrancarlo todo de nuevo. Pero, sorprendentemente, algo aún más fuerte prevaleció. La profunda conexión emocional que se formó entre ellos, construida en los días de búsqueda, en las conversaciones honestas y en la vulnerabilidad compartida, era más poderosa que cualquier resultado de laboratorio. Josué miró a aquella mujer que, en tan poco tiempo, se había convertido en un pilar en su vida,
una figura materna que él nunca tuvo, y ella para él era el respiro de un amor de hijo que ella pensó haber perdido para siempre. La verdad biológica era solo un detalle. Lo que importaba era el sentimiento, la aceptación mutua que trascendía la sangre. Fue en ese instante, en el silencio de la sala de estar de Josué, un apartamento espacioso y lleno de modernidad, que la decisión fue tomada, no con palabras pomposas o juramentos solemnes, sino con la simplicidad de dos corazones que se eligieron. Josué, mirando a doña Leonor, ofreció más que ayuda, ofreció un hogar, una familia que él mismo nunca había tenido. «Madre», dijo, la palabra sonando extraña y natural al mismo tiempo en su boca, «usted viene a vivir conmigo». Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramar una sola lágrima, solo asintió. Ese sí era un pacto, la promesa de un amor que nacía no de la sangre, sino de la resiliencia, la compasión y una conexión que desafiaba la lógica. Doña Leonor se mudó al apartamento de Josué, dejando atrás la casa sencilla, pero llevando consigo el alma de aquella pequeña huerta, el recuerdo del olor a tierra y la esperanza renovada de que, incluso ante la mayor de las decepciones, la vida siempre encuentra una forma de florecer de nuevo. Fue un momento de inflexión que me hace pensar. A veces, la vida nos quita algo para darnos un regalo aún mayor, ¿no es así? Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta al video y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir compartiendo historias de superación como esta. Los días que siguieron fueron de una paz que doña Leonor no sentía desde hacía décadas. La rutina del mercado dio paso a mañanas tranquilas, con Josué insistiendo en que ella descansara, que disfrutara del confort que él podía ofrecer. Ella, sin embargo, no podía quedarse quieta. Arreglaba lo que podía, ayudaba a cocinar y llenaba el apartamento con la sabiduría tranquila de sus años. Las conversaciones entre ellos se convirtieron en un puerto seguro. Josué, que siempre había sido un hombre reservado, comenzó a abrirse, a compartir sus miedos y sus ambiciones. Doña Leonor, por su parte, contaba historias de su vida, de Matías, del tiempo en que las cosas eran más simples y el dolor aún no se había instalado. Aprendieron el uno del otro, llenando vacíos que ni siquiera sabían que existían. Era como si la vida les estuviera dando a ambos una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, donde las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, no porque fueran olvidadas, sino porque un nuevo tipo de amor, un amor elegido y no impuesto, las envolvía en un abrazo cálido. Con el paso de los meses, la salud de doña Leonor comenzó a dar señales de fragilidad. El cuerpo, que por tanto tiempo había resistido las inclemencias de la vida, ahora pedía tregua. Josué la cuidaba con una devoción que sorprendía a todos los que lo conocían. Era un Josué diferente, más humano, menos enfocado en los negocios y más atento a las pequeñas cosas. Eran los últimos días de doña Leonor, y ella lo sabía. Pero, incluso con la debilidad apoderándose de ella, su mente permanecía lúcida, y una última misión se impuso en su corazón. En una tarde lluviosa, mientras Josué sostenía su mano, ella lo miró a los ojos, con una profundidad que iba más allá de las palabras, y susurró: «Josué, no te rindas con tu Matías, mi hijo. Él está en algún lugar. Lo sé. Encuéntralo por mí». Las palabras salieron con dificultad, pero la intensidad de su deseo era innegable. Ella, que tanto había buscado a su propio hijo, ahora pasaba el testigo de la esperanza a aquel a quien había elegido como suyo. Josué, con el corazón oprimido por la fragilidad de doña Leonor, prometió que haría todo lo posible para encontrar a Matías. A partir de ese día, la búsqueda del hijo biológico de aquella a quien ya consideraba su madre se convirtió en su propia cruzada.
Revisó cada detalle de la antigua investigación, usó sus contactos y con la obstinación que solo la devoción puede generar, comenzó a rehacer los pasos de un niño que desapareció hace 3 décadas. La mente de Josué trabajaba incansablemente, como un motor que se niega a detenerse. Sentía que faltaba una pieza, un detalle que todos ignoraron, y la promesa hecha a doña Leonor era el combustible que lo impulsaba. Era una paradoja emocional. Él buscaba al hijo de otra persona, pero la urgencia y el amor que sentía por doña Leonor hacían que esa búsqueda fuera tan personal como la suya propia. Fue en una de esas inmersiones en archivos polvorientos, en medio de informes antiguos y testimonios contradictorios, que Josué encontró una pista, un nombre, un orfanato en otra ciudad, a donde algunas víctimas de incendios fueron llevadas en aquella época. El corazón de Josué se disparó, sintió que estaba cerca, que la red del destino estaba finalmente desvelándose. Con cada llamada, con cada puerta que se abría, la imagen de Matías, un rostro que él nunca vio, pero que le era tan familiar en su imaginario, se volvía más nítida. La tensión era casi insoportable, pero la esperanza que él veía renacer en los ojos de doña Leonor cada vez que le actualizaba las noticias era la fuerza motriz. Sabía que debía ser rápido, que el tiempo era un enemigo sigiloso, pero la convicción de que estaba en el camino correcto era inquebrantable. El reencuentro fue orquestado con una delicadeza que solo Josué, con la sensibilidad recién descubierta, podría haber tenido. Matías, ahora un hombre de 40 y tantos, con canas en las sienes y una mirada cansada de quien también cargaba sus propios dolores, fue llevado al apartamento de Josué bajo el pretexto de un encuentro de negocios. Doña Leonor, sentada en su sillón favorito, con los ojos fijos en la puerta, parecía presentir algo. Cuando Matías entró, su mirada se fijó en él. No estaba el brazalete, no estaba la cicatriz de Josué, pero algo en la esencia de aquel hombre, en su forma de andar, en la forma de su sonrisa contenida, gritó en su corazón. «Matías», susurró ella, la voz casi inaudible, pero cargada de una eternidad de espera. Y él, al escuchar aquel nombre pronunciado por aquella voz que no sabía qué extrañaba, sintió un nudo en la garganta y un reconocimiento que venía de las profundidades de su alma. El abrazo fue lento, vacilante al principio, pero luego apretado, como si los dos intentaran compensar décadas de ausencia en un único gesto. Matías sintió el olor familiar de su madre, un olor que no sabía que existía en sus recuerdos, pero que ahora lo invadía con una fuerza avasalladora. Lágrimas, que él pensó que estaban secas, corrieron por el rostro de doña Leonor, no de tristeza, sino de una alegría pura y profunda que parecía querer explotar en su pecho. Josué, observando la escena de reojo, sintió una emoción indescriptible, una mezcla de realización y una punzada de dolor, por saber que aquella felicidad no era para él de la misma manera. Pero ver a doña Leonor, con los ojos brillantes y una sonrisa que nunca antes había visto, era recompensa suficiente. Fue uno de los momentos más emocionantes que jamás he presenciado. Es increíble cómo el destino nos juega pasadas, ¿verdad? Y cómo encontramos familia donde menos lo esperamos. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte otros relatos increíbles como este. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que tocan el alma. Doña Leonor falleció pacíficamente días después, rodeada por el amor de sus 2 hijos. Matías, el hijo que buscó durante toda una vida, y Josué, el hijo que el destino le dio como regalo. Su partida, aunque dolorosa, fue serena, como si, finalmente, su alma pudiera descansar en paz, habiendo cumplido su misión más importante. Josué, de luto, sintió el peso de su ausencia, pero también una nueva claridad de propósito.
La bondad y la resiliencia de doña Leonor habían transformado algo dentro de él, algo que el dinero y el éxito jamás conseguirían. Aquel vacío que sentía, aquella búsqueda incesante de algo que no sabía qué era, finalmente había sido llenada. Entendió que el legado de una persona no se mide por los bienes que deja, sino por las vidas que toca, por las semillas de compasión que planta. Inspirado por doña Leonor, Josué decidió honrar su memoria de la forma más hermosa y humana posible. En el mismo mercado donde se conocieron, creó un puesto de distribución gratuita de alimentos, bautizado cariñosamente como el Rincón de doña Leonor. Allí, verduras frescas y panes calientes eran distribuidos a quienes más lo necesitaban, un recordatorio diario de la generosidad de una mujer sencilla que vendía lechugas. Además, Josué financió una clínica para ancianos necesitados, un lugar donde la dignidad y el cuidado eran prioridad. Y no se detuvo ahí. Hizo donaciones significativas al orfanato donde creció, asegurando que otros niños tuvieran la oportunidad de un futuro mejor, que él, de alguna manera, también deseaba haber tenido. Así, el legado de compasión y ayuda al prójimo de doña Leonor no solo floreció, sino que se convirtió en un faro de esperanza y caridad para toda la comunidad, transformando el dolor de la pérdida en un testimonio vivo de amor y resiliencia. Nunca subestimes el poder de una vida simple para transformar el mundo a su alrededor. Esta fue la historia de doña Leonor, y estoy agradecido de haber podido compartirla con ustedes. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha marcado de alguna manera. Suscríbete al canal para que más personas puedan ser alcanzadas por relatos de vida tan inspiradores como este.